Buenos días con todos. Para nosotros es un gusto haber podido preparar el siguiente tema, que es justamente el paso más crítico de la reanimación, la parte que corresponde a la ventilación de esos pulmones. Así que voy a dar paso a nuestras compañeras Bianca y Miquito, que son quienes van a darles la presentación siguiente, ¿sí? Un aplauso para ellas, por favor. Bueno, buenos días con todos. Nuestro tema es la ventilación en la reanimación neonatal. Como sabemos, la ventilación es la intervención más importante de la reanimación neonatal. En nuestro tema vamos a abarcar algunos temas como es qué dispositivos utilizamos, las técnicas y las medidas correctivas. Ya. La ventilación de los pulmones es el paso central para la reanimación neonatal. Dentro de la ventilación tenemos alguna terminología que debemos conocer. Entre esas tenemos lo que es el PIP. ¿Qué significa el PIP? Es la presión inspiratoria máxima, es la presión más alta administrada en cada respiración. Tenemos el PEP. ¿Qué es el PEP? Es la presión positiva al final de la expiración. Esta nos ayuda a mantener una presión en los pulmones entre respiración. Tenemos el CPAP, es la presión positiva continua en la vía aérea en un recién nacido que respira espontáneamente. La frecuencia es el número de respiraciones asistidas por minuto. El tiempo inspiratorio o el tiempo de insuflación es la duración, esta es en segundos, de la fase de insuflación en cada respiración asistida. Y el manómetro, que es el instrumento que nos ayuda a medir la presión dada. Los dispositivos que utilizamos en la ventilación, tenemos tres dispositivos. Tenemos la bolsa autoinflable, también conocida como el AMBU. Esta bolsa no necesariamente necesita estar conectado a un oxígeno. Puede funciona aire ambiente. Se llena espontáneamente después de cada compresión. Eh, la PIB en esta bolsa depende de la fuerza con la que se le va a apretar. Esta bolsa no nos sirve para administrar CPAP o para dar aire a flujo libre. Tenemos la bolsa no autoinflable. Esta bolsa sí es parecida al AMBU, pero esta bolsa sí necesita ser conectada a oxígeno. Esta bolsa se va a inflar y va a funcionar solamente cuando se llena de aire, ¿ya? La frecuencia de la ventilación está determinada por la frecuencia en que nosotros aplastemos la bolsa. Esta bolsa sí nos sirve para administrar CPAP con una mascarilla o aire a flujo libre. Como tercero tenemos nuestro reanimador en T o también llamado Neotif. Este utiliza válvulas para regular lo que es el flujo de gas o de oxígeno que va a ir hacia nuestro bebé. Siempre este va a requerir de oxígeno o de gas comprimido. También da presión y oxígeno a nuestro bebé y nos permite seleccionar lo que es la PIP y el PEP de asiados. Indicaciones para Las indicaciones para la ventilación asistida. Tras los pasos iniciales, la ventilación asistida está indicada en un recién nacido que nos va a presentar apneas, que nos presenta jadeo y que nos presenta una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto. Además, puede haber recién nacidos que tengan una frecuencia cardíaca mayor a 100, eh, pero que su saturación no sea la adecuada, por lo que en este caso nos tocaría darle oxígeno a flujo libre o CPAP. Preparación para la ventilación. Aquí vamos a ver la posición y la mascarilla. La posición del reanimador. Después de recibir un bebé que nos presenta una frecuencia cardíaca menor de 100, es llevado a nuestra sala, en donde ya debemos tener todo nuestro material listo. Entonces, ¿cómo va a ser la posición del reanimador?
El reanimador siempre va a estar a la cabecera del bebé. Él siempre debe estar acompañado por lo menos con una persona, con un ayudante. Este se va a colocar al lado del reanimador. Él lo que va a hacer es ponerle el saturador al bebé y, y, y anotar ciertas cosas que el reanimador le diga. Ya, como les dije, el reanimador debe estar a la cabecera del bebé. ¿Para qué? Para que pueda controlar la alineación de la cabeza y el cuello, para que pueda hacer un sello hermético adecuado y para que pueda haber una apertura adecuada de la vía aérea. El segundo es la posición del pateo. Nuestro bebé, en este caso, su cabeza y su cuello debe estar en una posición neutra o ligeramente extendida. Hay ocasiones en las que podemos utilizar una mantita o un pañal en la parte de los hombros para que nos ayude a elevarle. El objetivo de esta posición del pateo es mantener la vía aérea bien abierta. Y la tercera es la selección de la mascarilla. Tenemos dos tipos de mascarillas, las mascarillas anatómicas y las mascarillas redondas. ¿Qué debemos hacer en esto? Nosotros tenemos, ¿cómo vamos a saber que es una mascarilla adecuada? La mascarilla adecuada debe ser la mascarilla que cubra nariz y boca. ¿Y cómo sabemos de eso? Tiene que apoyarse la mascarilla, la parte inferior sobre la barbilla del bebé y la parte superior sobre la parte superior de la nariz. No debe comprimir lo que son los ojos y debe ser un sello hermético. Porque como vemos, la mascarilla anatómica es esta que termina en puntita. La parte de arriba, la parte que está en puntita, esta es la que va hacia la nariz. Vea, ¿cuáles son las técnicas de colocación de la mascarilla? Tenemos dos técnicas, la técnica de una mano y la técnica de dos manos. En la técnica de una mano, después de haber seleccionado nuestra mascarilla adecuada, la técnica de una mano consiste en colocar el pulgar y el índice y el dedo índice en forma de C y los otros tres dedos van en la parte inferior de la mascarilla, formando una letra E. Todo esto bajo la mandíbula. Estos dedos nos ayudan a elevar un poco la mandíbula hacia la máscara, manteniéndola en una posición de pateo. La posición con dos manos. En esta posición se necesita que los pulgares y los índices sujeten la mascarilla de ambos lados. Los otros tres dedos de cada mano nos ayudan a elevar la mascarilla. Esto nos ayuda a que haya un sello hermético y que no haya una fuga del oxígeno. La persona que esté a la cabeza es la que realiza esto y su ayudante es el que va a dar la ventilación. Asistencia para la ventilación. Al iniciar la ventilación, nosotros vamos a definir 4 parámetros, lo que es la FiO2, que es la concentración inicial de oxígeno según la edad gestacional. Como podemos ver aquí, la concentración de oxígeno en unos bebés mayores de 35 semanas es del 21%. En los bebés de 32 a 34 semanas, su concentración va a ser del 21 al 30%. Y en bebés menores de 32 semanas, su concentración va a ser el 30%. Tenemos otro de los parámetros, la frecuencia, que es la frecuencia de la respiración asistida por minuto. También tenemos la PIP, como les había comentado, que es la presión inspiratoria máxima, y la PEP, que es la presión inspiratoria al final de la expiración. Como sabemos, la saturación fetal al momento del nacimiento en los bebés oscila entre el 60%. Y según van pasando los minutos, el bebé llega a saturar a los 10 minutos, llega a superar a los 10 minutos del 90%. Como les dije, aquí está la saturación productal en los bebés. A los 2 minutos su saturación va a ser del 65 al 70%. A los 3 del 70 al 75%. A los 4 del 75 al 80%. A los 5 del 80 al 85%. Y a los 10 minutos ya nos debe saturar entre 85 a 95%. Está colocado en la mano derecha o en la derecha. La frecuencia de la ventilación, como les decía,
es la administración es la administración, eh, a ver, la frecuencia de la ventilación es administrar a una frecuencia de 30 a 60 respiraciones por minuto con un ritmo, y su ritmo es el ventila 2-3. Ya, al decir ventila, nosotros comprimimos, damos compresión, y al decir 2-3, nosotros liberamos liberamos. Entonces, por eso es ventila 2-3, ventila 2-3. Esa es nuestra frecuencia. Ya, como les dije, la presión inspiratoria máxima inicial va a ser como general 25 centímetros de agua. Hay ocasiones en que tenemos mamitas que nos llegan en exclusivo y nosotros no sabemos ni qué situación mantiene, ni cómo está el bebé, nada, pero debemos tener ya nuestro equipo listo. Y al no saber qué edad gestacional tiene, nosotros debemos iniciar con una PIP de 25. Pero asimismo hay valores. Si sabemos que nuestro bebé a término vamos a utilizar entre 25 a 30, y si nuestro bebé es prematuro, menos de 32 semanas, va a estar entre 20 a 25. Y la PEP, como les dije, es la ventilación, la PEP es la que nos ayuda a mantener los pulmones abiertos y reduce el colapso alveolar durante la expiración. Esta se debe mantener en 5 centímetros de agua. Evaluación de la ventilación, la evaluación ya. Como vemos aquí, para saber si nosotros estamos dando una adecuada ventilación, lo más importante es que nuestra frecuencia cardíaca haya aumentado. Entonces, si vemos que en nuestro bebé la frecuencia cardíaca empieza a aumentar, quiere decir que estamos dando una buena ventilación. Continuamos con la ventilación y reevaluamos en 30 segundos. Si vemos que la frecuencia cardíaca en nuestro bebé no aumenta y pero el tórax se mueve, entonces continuamos con la ventilación, vigilamos la técnica, vemos si es que estamos dando un buen sello hermético y reevaluamos en 30 segundos. Pero si tenemos que una frecuencia cardíaca no aumenta y el tórax no se mueve, entonces probablemente no tenemos una buena ventilación. Y en este caso ya iniciamos con los pasos iniciales correctivos. Todos. Vamos a continuar con la exposición de ventilación, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis. Entre los dispositivos que tenemos debemos conocer uno llamado detector de CO2 o de dióxido de carbono. Este aparato pequeñito no nos sirve para la ventilación, es de color morado o azul normalmente y cambia de color amarillo cuando detecta CO2. Es decir, no nos sirve para la ventilación, pero sí para darnos información de si el bebé está teniendo una ventilación efectiva. Ese es el pequeño paréntesis. Y ahora sí vamos a continuar con la evaluación de la respuesta. Para evaluar una respuesta exitosa de la ventilación, tenemos una mnemotecnia llamada el Mr. Sopa. Este Mr. Sopa, vamos a ir de letra en letra juntos, ¿ya? La M significa máscara. Si es que vemos que una ventilación no es la adecuada porque no expande el tórax, vamos a fijarnos en cómo está la máscara, si necesitamos cambiar la máscara, la posición, el ajuste. Y después de eso, vamos con la letra R. Vamos a ver que la reposición de la cabeza sea la adecuada, porque a veces puede estar hiperextendido, flexionado, y de esta manera no vamos a tener una adecuada ventilación. Tiene que estar en posición de olfateo. Después de haber hecho estos pasos, vamos a dar ventilación a presión positiva 5 veces o aproximadamente 30 segundos y vamos a volver a valorar. En la S vamos a ver si es que en la parte de boca, nariz hay secreciones que nos están limitando la ventilación. Y en la parte de la O se refiere a open mouth. Entonces vamos a revisar que la boca tenga una apertura adecuada, una ligera apertura para que nos ayude a la ventilación. Después de estos otros 2 pasos correctivos, tenemos otra vez que valorar al paciente. Damos ventilación a presión positiva y 30 segundos volvemos a ver cómo está la respuesta del paciente, si se extiende o no el tórax. Vamos con la siguiente letra, que es la P, que es la presión.
Si es que no existe una respuesta con esto, podemos aumentar de 5 en 5 centímetros de agua la presión inspiratoria, pero tenemos en cuenta que para los recién nacidos a término podemos hacerlo hasta 40 y para los prematuros es hasta 30. Otra vez volvemos a valorar de la misma forma que lo hicimos antes y continuamos con la siguiente letra, que es la A. Entonces, aquí vamos a tener una opción de la vía aérea alternativa si ya hicimos todos los pasos correctivos de una manera correcta y no hay una expansión adecuada de la caja torácica. Sin embargo, en la última edición nos dice que estos pasos ya no son necesarios hacerlos en orden, pero que la persona que está encargada o el líder del grupo puede decidir a cuál se salta para mejorar la ventilación en nuestro paciente. Cuando hemos logrado que el equipo tenga una ventilación efectiva, la persona líder tiene que expresar esto al equipo. Es decir, va a decir que el tórax ya se está expandiendo y vamos a continuar vigilando al paciente 30 segundos, que siga el movimiento torácico, que haya una presión adecuada administrada y que la frecuencia cardíaca suba o aumente y la respiratoria sea la ideal. Entonces, si es que todo está bien, continuamos observando y vamos modificando o disminuyendo en el caso de que podamos la cantidad de oxígeno. Si es que persiste, volvemos a valorar al paciente y volvemos a realizar los pasos correctivos. Aquí está, como les decía, cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, vamos a confirmar que esté todos los pasos correctivos realizados adecuadamente y en el caso más extremo empezamos con una vía aérea alternativa. Si la frecuencia cardíaca está de 60 a 99 y hay tendencia a mejorar, solamente vamos a continuar ventilando y vigilando. Pero si no mejora, vamos a reevaluar otra vez la técnica y confirmar que haya ruidos respiratorios. Y si la frecuencia cardíaca está mayor a 100, sabemos que la ventilación es efectiva. Voy a hacer otro pequeño paréntesis para hablarles de un dispositivo llamado la mascarilla laringea. Este dispositivo se inserta en la boca, formando un sello sobre la entrada de la tráquea y la glotis, y no requiere visualizar las cuerdas bucales. Solo hay un tamaño estándar que no es recomendado para prematuros muy extremos, porque es demasiado grande, y está indicado solamente cuando no se ha logrado colocar un tubo endotraqueal, cuando se han hecho muchos intentos y la intubación no es factible. En las mesas en donde van a aprender un poco sobre este dispositivo, les pueden enseñar a colocarlo. Sin embargo, la parte posterior del tubo, no sé si logran ver en esta parte de aquí, la parte posterior del tubo que está cerrada va siempre hacia el paladar, la parte abierta va hacia la barbilla y se desliza ese tubo para abajo y hacia atrás, ejerciendo una presión lenta hasta sentir un pequeño tope, ¿sí? Este dispositivo es exitoso cuando se coloca después de esto el detector de CO2, que es del que les hablé al principio, y este de aquí muestra un cambio de coloración, cuando podemos ver que hay la expansión del tórax, cuando se auscultan ruidos respiratorios bilaterales, cuando no hay fuga importante de aire y cuando el cuello no presenta una masa porque significa que está bien colocado. Ahora, podemos decir que un recién nacido que tiene una respiración espontánea con una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero con una respiración difícil, quejido o baja saturación, no es necesario hacer toda la ventilación asistida, sino que se puede brindar ventilación por CPAP, ¿sí? Entonces, este CPAP no se va a utilizar en lo que les dijeron al principio de la presentación, cuando es apnea, jadeo, gasping, frecuencia cardíaca menor de 100, pero sí cuando el bebé respira espontáneamente, ¿ya? Los parámetros para iniciar con este CPAP son una presión inicial de 5 o 6 centímetros de agua
y no superamos máximo 8, ¿sí? Este de aquí nos ayuda para tener una presión en los pulmones continua y es muy importante para algunos bebitos que son prematuros y que tienen un reclutamiento de surfactante, entonces ayuda a evitar que se cierren los alveolos. Cuando se utiliza por un tiempo muy prolongado cualquier tipo de ventilación, se necesita que el bebé esté apoyado por una sonda nasogástrica u orogástrica para que ayude a salir el aire de la barriguita del bebé. Esta sonda es la número 8 que se coloca después de haber tenido una ventilación exitosa en los neonatos, midiendo el diámetro desde la nariz hacia el óvulo de la oreja y en un punto medio desde el apéndice cifoides hacia el ombligo. Con esa medida vamos a saber cuánto introducir la sonda. Con una jeringuilla de 20 vamos a aspirar y después de eso vamos a dejar la sonda abierta, ¿ya? Y vamos a continuar con la ventilación, que es lo importante para nuestro paciente.